Llamados a destituir a José Antonio Kast. Eso es lo que estamos viendo por parte de figuras como Eduardo Artés, que nuevamente está llamando a tomar vías no democráticas, bien violentas y algunos dirían armadas, para eventualmente destituir al presidente electo de Chile, a pesar de que fue lo que la amplia mayoría de la población deseó. Y que vamos a ver un poco que no es algo particularmente único, sino que lo que estamos observando es todo un proceso en el cual se está intentando de manera callejera ir en contra del gobierno electo y votarlo por la fuerza. Lo vamos a impedir, o sea, se lo vamos a impedir. Compañeros, hay que organizarse y de aquí un año a un año y medio más tenemos que lanzar la gran campaña de Kast fuera y echarlo con movilización en las poblaciones, en los territorios, en los sindicatos, en la universidad, en todos lados. Solo, compañeros, la lucha da lo que la ley y los patrones niegan y nosotros vamos a vencer, el pueblo va a vencer, venceremos, compañeros. Ahí lo pueden ver las palabras de Artés, no son particularmente nuevas. Artés siempre ha sido bien bueno para tomar la vía revolucionaria. No olvidemos que él incluso era opositor a lo que fue la presidencia de Allende, porque lo consideraba un tibio, un moderado. Hay que ser alguien bien radical para que consideres que Salvador Allende en su momento era muy tibión, que era muy moderado, que en realidad no tenía las potestades para hacer las cosas, porque era muy derechista, ¿no? Y ese era Artés, y actualmente siempre tiene sus defensas, por ejemplo, al sistema norcoreano, critica a los comunistas y a la izquierda chilena por ser falsas o izquierdistas y que realmente eres la única izquierda, y aunque eso suene ridículo, y en el pasado lo hemos visto como un chiste, seamos sinceros, así se le ve, en la práctica, él cada vez tiene más influencia dentro de las juventudes universitarias y dentro de los sectores jóvenes de la izquierda. Ahora, eso no va a significar que él pueda llegar eventualmente a la presidencia, no es el caso, pero lo que sí significa es que sus ideas, especialmente en los grupos callejeros y en aquellos que están haciendo desórdenes a nivel general y que les genera tanto temor este registro nacional de bandas, los que se discuten en el Congreso, llega a esas personas, ¿no? Ahora, un temita aparte. Como habrán notado, hemos tenido cierta ausencia de videos en los últimos días, como también que un poco en la calidad es un poco más artesanal, ¿no? Un poco también la voz algo gastada. La verdad es que estoy actualmente en Perú, lo mencionaba antes, pero lo vuelvo a repetir, y estuve participando en conferencia internacional con libertarios de Bolivia, como también del mismo Perú, y en mi caso Chile, y he estado participando en programas maratónicos de varias horas y constantemente, además de reuniones y también, bueno, juntarse con amistades, con gente de Perú. Entonces, ha estado un poco ocupado también, un poco constantemente hablando y dando discursos, etcétera. Si en el canal Amanecer Libertario, que además transmite en otros lugares, sabrán a qué me refiero, he estado ahí constantemente. Entonces uno no tiene tanto tiempo, queda cansado, me ha agotado también con tanto trabajo en distintas cosas, visitar. Pero bueno, son cosas que pasan cuando uno va a otro país, está en conferencias y hay elecciones presidenciales. Pero volviendo al tema en particular, esto que están intentando hacer no es nuevo. No olvidemos que el mismo Artés constantemente ya en el pasado ha intentado hacer actos más bien revolucionarios, como también de tendencias más duras a nivel de manifestaciones. Incluso él mismo era opositor a Allende en su momento por considerarlo que era muy tibio, muy moderado. O sea, imagínense el tipo de persona que hay que ser para considerar algo así, ¿no? Y no hay que olvidar que desde el primer momento que asumió José Antonio Kast ya le están haciendo manifestaciones. El mismo día que asumió, cuando fue el cambio de mando, ya se estaban dando enfrentamientos con carabineros, manifestaciones, hubo violencia. No olvidemos que a Víctor Espinosa, que en su momento fue asesor presidencial a nivel económico de la candidatura presidencial de Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, lo atacaron encapuchados y estudiantes. Entonces, había violencia desde el primer día. No es particularmente nuevo. Ese es un factor. Pero lo que estamos viendo también como consecuencia de eso es que han intentado aumentar el tema de las manifestaciones. Y esto simplemente es el elemento más presente. También con Piñera lo intentaron destituir, se hablaba incluso muchas imágenes que querían prácticamente eliminarlo, si saben a lo que me refiero, y figuras como Artés también estaban ahí presentes con mucha fuerza. Ahora se está intentando hacer lo mismo. Ahora no pueden hacer realmente eso por una razón bastante sencilla. Ocurre que Artés no tiene el movimiento a nivel nacional para poder hacer eso, aunque su influencia ha ido aumentando en las universidades, por más loco que sea como figura política y muy radical, tanto así que alaba a Corea del Norte como sistema. Ocurre que Artés no tiene un movimiento nacional, pero sí tiene mucha influencia ahora en universitarios, especialmente en universidades estatales. Entonces lo que más influye son entre aquellos que muchas veces hacen manifestaciones y grupos de encapuchados. Y simultáneamente lo que estamos observando es que no van a tener éxito siempre y cuando la administración de José Antonio Kast mantenga cierto nivel mínimo de popularidad.
De lo contrario, si no logran mantener ese nivel de popularidad mínimo, si no logran al mismo tiempo mejorar su imagen, que se mantiene igual relativamente alta para lo que llevan en periodo de tiempo, pero ha ido a la baja, ahí va a aumentar el apoyo. Porque todavía hay un trauma justificado por parte de la población chilena con respecto a lo que es las manifestaciones, todo lo que fue el llamado estallido, todo lo que ha sido ese proceso. Y por lo mismo empieza a haber una cierta preocupación por parte de la población cuando se empiezan estos discursos agresivos, estos discursos de destitución, y no son apoyados mayoritariamente. Pero también es cierto que ha habido cada vez una molestia más fuerte con distintos elementos que han ido ocurriendo. Uno, más allá de los enfrentamientos y de las protestas desde el primer día, son las situaciones que se han dado con respecto al alza del combustible, el alza impresionante del costo de vida, que se dio también por alzas del gas como de la luz, muchos elementos que estaban subsidiados y que por la desastre fiscal que ha habido se soltó el subsidio, ha hecho mucha molestia como ahora se está viendo por parte del mundo económico, fiscal, estatal, intervenir directamente en las cuentas bancarias de usuarios que tienen deudas, pasando por encima de que incluso haya alguna notificación judicial por el tema y que haga sentir que el Estado puede prácticamente intervenir directamente en tus fuentes de ingresos en cualquier momento, genera preocupación, algo que ha generado al mismo tiempo molestias tanto del Partido Nacional Libertario como también de la misma izquierda, es algo transversal, y ese tipo de elementos afecta a la imagen. Ahora, por otro lado, mientras también tengan éxito en elementos de seguridad, donde hemos visto una serie de operaciones bien exitosas por parte de esta administración con respecto a Temucuicui y lo que ocurre en la situación sur, una mejora que se está haciendo gradualmente, muy gradualmente, con respecto a la situación migratoria, o también operaciones de luchas contra el narco, que también han sido bien mediáticas, eso les ha mejorado la imagen. Pero una de sus promesas principales también era el tema de mejorar la situación económica de la población, y eso no se ha visto. Y parte de eso es porque, uno, por la presencia de Chile Vamos, los sectores económicos no recibirán bajas de impuestos muy importantes de manera rápida. La baja impositiva que se aprobó de un 27 o un 23% es tan solo gradual en 4 años y por lo tanto la mejora será gradual solo en 4 años. Y simultáneamente se ha hablado mucho de dar bonos y ciertos gastos para intentar contener a la gente en medio de todos los recortes que se quieran hacer de gasto estatal. Uno debería esperar que se hagan también más bajas de impuestos, idealmente del IVA, que mejore la situación de la clase media, como también eventualmente devoluciones del IVA, que algo que habló incluso el PDG, bajas de impuestos a las empresas mucho más fuertes. Por ejemplo, el Partido Nacional Libertario pedía bajarlo no a 23, sino un 15% de manera rápida para estimular la inversión, pero son elementos que no se van a dar. Y por lo mismo, obviamente, se da esta preocupación, esta molestia, y si eso se mantiene, va a empeorar esa calidad de imagen, de apoyo a lo que es la administración de José Antonio Kast, y aquellos que intentan hacer estas manifestaciones, estas protestas, estos movimientos agresivos, podrían llegar a tener éxito para perjuicio del resto de la población. Y eso es un peligro, porque van a intentar evidentemente hacer un estilo de estallido. Todavía no les va a salir porque no están los tiempos para que eso sea algo exitoso, pero van a calcular gradualmente, con espera, con mucho tiempo, para hacerlo. Y el momento en que empiece a caer más fuerte la popularidad de Kast, que eso podría ocurrir a mitad de gobierno o en un año más, especialmente con el costo de vida al alza, ahí lo van a intentar hacer. Si tienen éxito o no, probablemente no, pero igual va a haber una gran cantidad de inestabilidad, de destrucción, y que los únicos perjudicados principalmente van a ser los trabajadores como siempre y la ciudadanía que se ve nuevamente envuelta en todo este problema. Ahora, de todas maneras, sería bien bueno que a figuras como Eduardo Artés, que está llamando de no derrocar un gobierno y hacerlo con un golpe de Estado no tradicional, que sería a través de las calles, se le hagan unas investigaciones, se empiece a investigar porque tiene elementos bien de sedición. Y no es la primera vez que lo hace, y sus palabras no son meramente discursivas, sino que suelen traducirse por gente de su sector político en actos sumamente violentos contra inocentes, contra aquellos que piensan distinto, contra fuerzas policiales y también contra la autoridad de turno. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla, pero sería bueno que eso se impulse. Vamos a ver si algunos congresistas se atreven a hablar de ese tema y que tenga que haber algún tipo de sanción, o como siempre, simplemente guardan silencio. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece todos estos llamados que está haciendo Artés? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Cómo se debería sancionar o no debería sancionarse? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.